Se abre el espacio para una ronda de preguntas y respuestas. Esperemos su participación, compañeros y compañeros. Tenemos exactamente 7 minutos, entonces me parece que hay espacio para unas 3 preguntas, es que más, de pedir y solicitar de manera que sean breves, para que haya espacio para que las puedan responder. El compañero que está de lentes que está atrás, y posteriormente Hugo, y después la maestra. Buenos días. Para la doctora Rina, ¿sabes si en el tratamiento médico que les daban en las cárceles había algún tratamiento farmacológico además de los electroshocks y los golpes que les daban, o solo los monitoreaban visualmente? ¿Les parece que terminemos la ronda? ¿Sí? Hugo. Son comentarios. Por ejemplo, gracias. Algún anacronismo, no debería hacer eso como está dado, pero me parece muy curioso como si, por ejemplo, si estuviéramos en esa época y nosotros vamos a los bares nocturnos, ¿verdad? Nos encerrarían en la cárcel y nos juzgarían de locos, ¿no? O si escucháramos reggaetón, ¿no? Pues trato de hacer el disculpe, pero no es la verdad. O sea, había otro tipo de disciplinas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay otro tipo de disciplinas en la historia, ¿sabes? Que ahora se ha mucho, pues en términos de liberalismo, ¿verdad? Todo eso es otro tema, pero creo que hay disciplinas que ya no existen, es lo que quiero llegar. Sobre la conferencia, lo del doctor Juvenal, creo que hay algo muy interesante y también voy a hacer un anacronismo. Cuando el presidente de la República anunció que estábamos en pandemia, se tocaron las campanas de una forma tan peculiar ese día. Mi mamá todavía vivía en ese momento, dijo que eran toquidos de peste, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? La situación de los sonidos en en estas ciudades, ¿no? Virreinales, el sonido de la campana era muy importante. Entonces, todavía para esta pandemia que tuvimos, ¿verdad? Y que vivimos, se tocaron las campanas de una forma muy peculiar. Mucha gente no se dio cuenta. Pero yo sí escuché y dije, no, esto es otra cosa. Ya platicando con mi mamá, dijo, esos son así términos de ese momento. Entonces, es interesante cómo se juega, hay juegos, entre comillas, juegos de poder dentro de estos espacios, ¿no? Que al final son privados, pero también públicos, y las relaciones con los médicos y el conocimiento que tienen. Porque, por ejemplo, estuvo aquí el médico de Napoleón, Marcuset, ¿sí? O sea, o también estuvo textos de Beclar, un diccionario que yo he estado rastreando y está en la biblioteca pública, ¿no? Entonces, había conocimiento para estos médicos, pero muy interesantes las dos. Gracias. Bueno, dos comentarios y una pregunta a la maestra. Primero, bueno, pues hay varios ejemplos de médicos que fueron, o de personajes de la medicina que fueron afectados por la Inquisición y que el mundo perdió mucho con esas muertes, ¿no? Uno de ellos es Miguel Servet, que fue quemado en la hoguera, y fue el que describió la circulación pulmonar, ni más ni menos, ¿no? Que pocos adendus ha tenido después, o sea, prácticamente la que él describió, pues sigue vigente, ¿no? Y otro, pues el gran Vesalio, ¿no? Andrés Vesalio, él tuvo que hacer disecciones en cerdos porque no le permitieron hacer disecciones en seres humanos. Por eso dicen que su anatomía tiene ciertos errores, pero era porque traspolaba lo que encontraba en los cerdos digamos, al cuerpo humano. Entonces, y ya después pues fueron corregidos de esos errores, pero Andrés Vesalio, junto con todos los médicos del siglo XVI, pues hicieron que se le conociera a ese siglo como el siglo de las anatomistas. En cambio, en el siglo XVII de Miguel Servet, de la circulación pulmonar, pues fue el siglo de los fisiologistas, ¿no? Justamente por todo lo que se descubrió en ese tiempo. Entonces, bueno, ese es un comentario nada más para profundizar, digamos, en el estudio de ellos, que se vieron afectados por la Inquisición. Y acá el maestro, bueno, primero, los felicito a los dos, pero al maestro, pues espero con ansia su libro, para que antes de que me jubile logre meterlo como bibliografía básica aquí en la Academia de Historia de la Medicina, de la Facultad de Medicina, y pues tenga la seguridad de que lo vamos a difundir ahí. Y por otro lado, me llama la atención aquí
que dentro de los hospitales del virreinato, porque acá tenemos como bibliografía básica, sobre todo para la historia de la fundación de la Facultad de Medicina, el texto del profesor Jesús Romero Flores. Entonces, y él menciona, por supuesto, al doctor Juan Manuel González Udueña, y dice que fue un médico egresado de la Universidad de México, pero no menciona cuál. Por la época, pues yo deduzco que de la Real y Pontificia Universidad de México. Sin embargo, él como sabemos, pues logró la fundación. Él ya tenía la idea de la fundación de la Escuela de Medicina por todos esos problemas que usted menciona de la escasez de médicos en Valladolid, pero bueno, se le facilitó que fue gobernador interino cuando salió el gobernador Salgado, ¿no? Cuando cubrió el interinato del gobernador Salgado. Y casi siempre se señala a él como el fundador, lo cual también le reconocemos nosotros en la facultad, es nuestro fundador. Sin embargo, poco se menciona a uno que señala el joven acá, porque si bien él tenía la voluntad académica y también la voluntad política y también la voluntad científica, digamos la parte técnica de la Facultad de Medicina, señalan las fuentes orales, porque no he encontrado ninguna escrita, que es el doctor Francisco Macuset. El doctor Francisco Macuset, que es además bisabuelo de uno de los maestros hasta hace poquito de la facultad, el doctor Julio Macuset. Entonces, a mí me gustaría como saber más, si usted conoce acerca de esa combinación entre esos dos médicos ilustres del fines del siglo XVIII, ¿no? Principios del siglo XIX, ya que la fundación de la Facultad de Medicina pues, fue en 1830 y bueno, nosotros sabemos como referencia que el hospital donde fue la primera sede pues es el Hospital de los Juaninos, ¿no? Que tenemos aquí cerca. Eso era, maestro, gracias. Gracias por las preguntas. Ustedes. Gracias por las preguntas y sus comentarios. Rápidamente, en los casos de los enfermos mentales ahí que estaban presos por la Inquisición, solo los monitoreaban, o sea, no he encontrado registros, habría que investigar más sobre si se les daba algún remedio para cuidarlos, pero bueno, también hay que decir que el tema de psiquiatría e Inquisición, bueno, si lo bien han trabajado estas dos autoras, Ernestina Jiménez y Cristina Sacristán, aún falta mucho, porque también pues muchos colegas se van al estudio de lo espectacular, de los grandes casos, pero descuidan los que trabajaban para la Inquisición. Yo sigo diciendo que los carceleros y los notarios de secreto que estaban en las audiencias eran los que tenían mayor trabajo. Entonces digo, ¿y los médicos pues dónde quedan, no? O sea, también sí sería cuestión ahí de adentrarnos más en investigar sobre estos personajes. Y cuestión de electroshock, pues esa ya es posterior. Incluso hay un doctor, ya luego me ayudará el doctor Juvenal, hay un doctor en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, se llama Andrés, pero no me acuerdo si es Molina o Ríos, pero búsquenlo en el área de historia contemporánea. Él tiene muchos trabajos sobre historia de la psiquiatría, pero se va más a la Ciudad de México. Creo que tiene un estudio de la Castañeda, que fue ese gran hospital para enfermos mentales que estuvo en auge en el Porfiriato. Entonces sí creo que se llama Andrés Molina. Igual les checo el dato y les comento. Y bueno, pues muchas gracias a la maestra por sus comentarios, y sí, creo que hay mucha materia para continuar. Nada más para complementar, efectivamente el hospital fundado por Porfirio Díaz, la Castañeda, en la Ciudad de México, no se utilizaban todavía los electrochoques, todavía no llegaban de Francia, y entonces lo que utilizaban para atender a los locos eran dosis fuertes de insulina, lo que les ocasionaba inclusive infartos. Eso es lo que tenemos registro que ocurría en la Castañeda. Hasta 1936 se registran los primeros electrochoques para los enfermos psiquiátricos. Gracias. Trataré de responder porque el compañero tiene la guillotina afilada aquí. Mire, efectivamente se ha perdido la cultura del lenguaje, digamos, común, ¿verdad? Y ahora no sabemos leer, por ejemplo, las campanadas, qué significan ciertos tipos de campanadas, pero durante la época virreinal, al menos acá, ¿verdad? Como uno de los legados de la Edad Media,
la sociedad solía comunicarse así. Podían avisar cuando había un asedio militar, por ejemplo, ¿verdad? Cuando había el riesgo de un sitio militar, cuando había ya el inicio de una peste, cuando había la muerte, ¿verdad? Había toque de difunto, ¿verdad? De algún personaje importante, en fin, y por supuesto había eso, ¿verdad? Los toques de peste. Todavía la gente muy católica y de muy avanzada edad sí reconoce, ¿verdad? Cuando algo está pasando, porque sabe leer eso, esos símbolos de ese lenguaje que hemos perdido ahora. Pero efectivamente así se ha logrado. Por lo que hace a lo que me comentaba la maestra, sí, mire, yo hablé de un grupo de médicos, un grupo importante para la población vallesoltana en ese entonces, pero no quiere decir que ese número de médicos se haya mantenido hasta la época de la fundación de la Escuela de Medicina, porque hay que recordar, yo estoy hablando de finales del virreinato, y no hay que perder de vista que después viene la Guerra de Independencia, y que una de las ciudades más azotadas por la Guerra de Independencia y que se despobló más fue esta. De tener 20,000 habitantes, llegó a tener 1,200, ¿verdad? De hecho, mucha gente se fue de la ciudad porque, al menos en 1816, según la documentación que tengo, en 1816, ¿verdad? No había ni siquiera comida en la ciudad, no había con qué cocinar lo poco que había. Entonces la gente quitaba las vigas de las casas y obviamente se desplomaban algunas de esas casas. Entró en ruina la ciudad y muchos se fueron de aquí. Entonces, ya cuando se da la época de la independencia, casi no hay, no solamente población, sino médicos en la ciudad, ¿verdad? Es ahí donde se vuelve a dar una escasez, ¿verdad? Y enseguida, pocos años después, ya aparece la figura del doctor Macuset. El doctor Macuset podemos decir que es el pionero y es el cerebro de la Escuela de Medicina, ¿verdad? Pero él contó con necesariamente el apoyo para un proyecto de esa magnitud, para organizar los planes de estudios, ¿verdad? Reclutar docentes, en fin, ver todas las cuestiones logísticas, en fin, y hasta económicas, ¿verdad? Pues sí, fue apoyado por gente que, como suele suceder en la historia, ¿verdad? Nada más vemos la cabeza visible, ¿verdad? Pero hay gente que jugó un papel importantísimo. Entonces, y es necesario que la historia lo reconozca, lo recupere. No sé si he respondido a su pregunta, a su comentario, maestra. Y no sé si me preguntó algo más. ¿Usted, maestra? No, yo eso, maestro, Sí, sí. Pero sí, o sea, sí, nosotros reconocemos al doctor González Ureña, pues fue la cabeza política, claro, y también técnica, ¿no? Sí. Pero se apoyó mucho en el doctor Sí. Macuset, básicamente. Y él fue el que tomó la iniciativa, ¿verdad? Fue el que tomó la iniciativa. Y claro, cuando se apoya en el doctor Macuset, ahí lo que podemos leer es que él se está apoyando en la gente más preparada, la más capacitada, y eso habla de la seriedad, del profesionalismo que él quiere para la Escuela de Medicina. Todos conocemos al doctor Macuset, que él deja una escuela y un legado importantísimo hasta nuestros días, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que honor a quien honor merece, ellos dos por lo menos, pero habría que rastrear quiénes más formaron parte de uno que fue un equipo, ¿verdad? Que le da vida a la Escuela de Medicina aquí. Y le empieza a dar vida académica de paso a la ciudad, no solamente a la medicina, sino a la vida académica, porque era gente muy ilustrada. El doctor González Ureña y el doctor Macuset eran gentes de letras, con ellos se podía hablar, ¿verdad? De toda literatura, de música, de arte. Era poeta. Claro. El doctor González Ureña hasta de un periódico, ¿no? Sí, eran, por ejemplo, editores, eran periodistas, de los buenos de aquel entonces. Entonces, tener una faceta así ilustrada, como el ilustrado no es solamente el que habla de la Revolución Francesa y de esas cosas, ¿verdad? De libertad, de independencia, patria. No, el ilustrado es el que tiene esos conocimientos enciclopédicos, pero bien macizos, ¿verdad? No un barniz, sino bien sólidos. Y esos son garbanzos de a libre. Entonces, esta gente es así, ¿verdad? Bueno, Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias.